Te traigo una noticia recién salida del horno y es que ya está aquí el halving del Bitcoin, algo de lo que te vengo hablando desde hace meses en el canal y que ya por fin se ha convertido en una realidad. ¿Qué es el halving? Bueno, pues es un evento que ocurre en el mundo de las criptomonedas, en concreto del Bitcoin, cada 4 años, por lo tanto, como ves, un fenómeno bastante poco frecuente, que lo que hace es que reduce a la mitad las comisiones o los beneficios que se llevan los mineros por crear nuevos bitcoins. De otra manera explicado, son las recompensas que se llevan esos mineros, pues que se reducen a la mitad. Y esto tiene un impacto, por un lado, en la velocidad a la que se van produciendo nuevos bitcoins, que ya sabes que tienen un tope máximo de 21 millones y en estos momentos llevamos ya más de 19 millones y medio minados. Eso por un lado, la velocidad de minado, y también afecta a el precio de cotización del Bitcoin, y como el Bitcoin a su vez suele afectar al precio de cotización de otros activos, pues es cuando se suele considerar que aproximadamente, no justo el día del halving, pero aproximadamente un poco antes, un poco después, es cuando se suele marcar el detonante del siguiente mercado alcista de Bitcoin y posteriormente de otras criptomonedas, que se suele llamar altcoin season. Entonces, como te digo, estamos en un momento histórico porque se acaba de producir el halving. Y a través de este vídeo lo que quiero es explicarte una serie de elementos que van a ser importantes para ti si decides dar el paso y aprovechar de esta coyuntura tan puntual que se ha producido ahora y que, una vez más, insisto, se produce solo cada 4 años. Entonces, lo primero que quiero tratar contigo es en ciclos anteriores, porque ya se han dado varios halvings desde que el Bitcoin se pues puso en circulación, por así decir, se creó en el 2008, ya ha habido varios ciclos, 2012, 2016, 2020 y ahora el 2024. Y entonces, ¿cuál ha sido la situación una vez que se ha producido el halving un año después? Pues eso es precisamente lo que estamos viendo ahora en pantalla. Vemos que la revalorización del Bitcoin un año después de haberse producido el halving correspondiente fue para el primer halving en el 2012 de, cuidado, 8.782%, es decir, que hubieras ganado un 8.782%. 4 años después, en el halving del 2016, la revalorización un año después de haberse dado ese halving, ese segundo halving, fue de un 285%. El tercer halving, que tuvo lugar en el 2020, nos trajo unas revalorizaciones un año después de haberse producido ese halving de 560%. Por lo tanto, si tú hubieras comenzado a invertir en criptomonedas hace 4 años, en ese halving del 2020, y hubieras invertido, por ejemplo, 1.000 euros, pues entonces esa cantidad se habría convertido en cerca de 6.600 euros tan solo un año después. Por lo tanto, como ves, las revalorizaciones post-halving han cambiado de un ciclo a otro o de un halving a otro, pero en general han sido muy elevadas, rentabilidades que es muy difícil ver en cualquier otra clase de activos. Obviamente, las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras y no tiene por qué ocurrir lo mismo, pero sí que es cierto que la historia tiende a repetirse. En ese sentido, te quiero hablar ahora de concretamente cuáles son las implicaciones o consecuencias que podemos ver de este halving. Primero, para lo que respecta a los mineros, a esas personas que van a estar pues poniendo su potencia computacional a trabajar para crear esos nuevos Bitcoin y a la vez validar pues transacciones en esa cadena de bloques de Bitcoin, es que su recompensa va a caer a la mitad. Como estás viendo en pantalla, vemos las recompensas cómo han ido cambiando con el paso del tiempo. Al comienzo tenían 50 Bitcoin por cada bloque. A continuación bajaron a 25, porque lo que tienes que entender es que el halving, lo que significa halving en inglés, es reducir a la mitad. ¿Y qué es lo que se reduce a la mitad? Pues precisamente las recompensas que reciben los mineros por validar nuevos bloques en la cadena de bloques de Bitcoin. Por lo tanto, primero estaban en 50, luego pasaron a 25 con el halving del 2012, el primer halving que hubo. Con el segundo halving, el del 2016, pasaron a 12,5 bitcoins. En el último halving, en el 2020, se redujo a 6,25 y ahora, con este halving que acaba de ocurrir en el 2024, se reduce la recompensa que reciben a 3,125 bitcoins por cada bloque. Y entonces esto, obviamente, la pregunta que se plantean muchas personas es: si se reduce las comisiones que reciben los mineros, ¿quiere esto decir que va a haber menos mineros y que el ritmo de minado va a ser más lento? Bueno, pues se podría pensar que sí, pero por otro lado,
Que los mineros reciban menos recompensas no quiere decir que en términos absolutos vayan a ganar más dinero. ¿Por qué? Porque sí, en términos de Bitcoin reciben menos, pero si multiplicamos el número de Bitcoins que reciben por el precio por Bitcoin en dólares, por ejemplo, pues entonces como esa curva de cómo va minándose, ¿no? Que cada vez es más lento, hace que el precio del Bitcoin vaya subiendo y por lo tanto, aunque el número de Bitcoins que reciben son menos, como el precio por Bitcoin es superior, quiere decir que en global, en absoluto, la recompensa que van a recibir los mineros debería ser más y por lo tanto no van a dejar de minar. Al contrario, cada vez es posible que haya más interés y que esto refuerce todavía más la red. Y si se refuerza la red, pues será todavía más segura y esto atraerá todavía más a personas que se interesen más por pues el Bitcoin, sea como reserva de valor, como moneda para intercambiar, para hacer transacciones o por cualquier motivo que les pueda interesar. Y entonces por el juego de la oferta y la demanda, si la oferta ya sabemos que cada vez es más y más lenta y que hay un tope en esos 21 millones, pero que la demanda aumenta, eso hará que el precio del Bitcoin y posteriormente de otras criptomonedas pueda llegar a aumentar. Y por eso, como te digo, el halving es un detonante de que esto ocurra, porque como ahora se reduce a la mitad las recompensas de los mineros, pues hay una situación en la que pues se dispara el precio para compensar esa disminución, ¿no? de las recompensas que obtienen, y entonces es cuando comienza, no precisamente en el momento del halving, pero en torno a la fecha del halving, el siguiente mercado alcista que muestra esas rentabilidades que te he enseñado antes, que a un año vista las rentabilidades que se habían obtenido eran increíbles. Y concretamente, ¿cómo se traslada esto a los gráficos? Pues lo vemos. Pues aquí lo tenemos, estamos analizando el gráfico del Bitcoin frente al dólar estadounidense y vemos aquí, en estos momentos, estamos por encima de los $63.000 por Bitcoin, aunque bueno, esto ya sabes que fluctúa de un día para otro, y lo importante es que pues estamos cerca de máximos históricos que se marcaron, pues finales de marzo, comienzos de abril de 2024 es cuando alcanzamos los últimos máximos históricos. Y lo que quería mostrarte aquí es pues la ciclicidad de los mercados. Aquí lo vemos, ¿no? Recordarás que te dije que había habido el primer halving en el 2012, luego en el 2016, luego el 2020 y ahora el 2024. Entonces, como vemos, una vez que se produce el halving, ¿no? En el 2016, por ejemplo, vemos ese mercado alcista que te comentaba que se produce en el año siguiente. Luego, obviamente, los mercados son cíclicos, hay una bajada, cripto invierno, y luego cuando llegó el siguiente halving, el último que habíamos tenido hasta la fecha del 2020, pues de nuevo mercado alcista durante un poco más de un año. Este fue un ciclo un poco diferente con doble techo, normalmente es un techo como habíamos visto anteriormente. En este mercado del 2021 fue doble, pero da igual, y luego la caída y ahora estamos, pues eso, el cripto invierno que pasamos. Este año fue un poco peculiar en el 2024 porque tuvimos en enero la adopción de los ETFs spot sobre el precio del Bitcoin, entonces eso hizo que ya empezara a entrar flujo capital al mercado del Bitcoin antes de que se produjera el halving, pero aún así lo más probable es que, de nuevo voy a adaptar el gráfico para que lo veamos bien, la escala, pues que se pueda producir de nuevo, como te digo, ese aumento durante el siguiente año y medio, hasta que, pues de nuevo el mercado vuelva a bajar por los ciclos de mercado, ¿no? No te fijes en los datos que marco aquí porque eso es lo de menos, ahora te lo enseñaré. Quédate con la idea de que son ciclos, pero que cada vez que se ha producido el halving suele ser el detonante del siguiente mercado alcista y por lo tanto es muy posible, aunque rentabilidades pasadas no garanticen rentabilidades futuras, pero que se vuelva a repetir la historia y veamos un aumento considerable en el precio del Bitcoin y de otras criptomonedas pues en los próximos meses, trimestres o incluso semestres. Para ver a cuánto podría ascender el precio del Bitcoin, quiero que me acompañes a ver otro gráfico. Se trata del modelo Stock to Flow Model, del que ya os he hablado en otras ocasiones, donde vemos las líneas punteadas, son los momentos en los que se ha producido el halving. Vemos ahora cómo estamos aquí en este halving del 2024 que te comento. Y aquí lo interesante es que es un modelo matemático que intenta predecir el precio al que podría llegar el Bitcoin según las fases de mercado, ¿no? Y obviamente es un modelo matemático que no tiene la ciencia cierta, pero sí que vemos que
pues tiende a aproximarse bastante a lo que es la realidad. Obviamente el precio del Bitcoin a veces está por encima de lo que predice el modelo matemático, a veces está por debajo, pero la tendencia en el medio y largo plazo sí que es bastante acertada. Y aquí vemos como el precio ahora mismo está en torno a los $63.000 por Bitcoin que te comentaba. Recuerda que esto es escala logarítmica, ¿vale? Y vemos como con este halving se produce, o se estima que se podría producir un aumento considerable durante el siguiente periodo. Ellos estiman que aproximadamente hasta comienzos de junio del 2025 es cuando podría estabilizarse el precio después de esa fuerte subida que se suele esperar después del halving, y que este precio podría llegar a estar en torno a los $440.000 aproximadamente. Personalmente creo que este dato es demasiado optimista. Yo creo que un precio de Bitcoin en torno a, pues a lo mejor 100.000, 120.000, $150.000 por Bitcoin sería algo mucho más razonable, pero bueno, como ves, el modelo matemático predice que se podría llegar a más. Incluso hay personas que consideran que de cara al halving que vendrá después, que como ves es este de aquí, el 2028, incluso se podría llegar a alcanzar el $1.000.000. No es lo que predice el modelo, al menos no antes del 2028, pero sí que podría ser el caso que se diera después, ¿vale? Pero ya estamos hablando del halving de dentro de 4 años, del 2028, y no queremos adelantar acontecimientos. De este vídeo va de enseñarte de lo que es posible que pase ahora y cómo le puedes tú sacar también partido. Por lo tanto, como te digo, yo no tengo la bola de cristal y personalmente creo que nadie la puede tener, porque al final, pues, a cuánto ascenderá el precio del Bitcoin u otras criptomonedas depende del juego de la oferta y la demanda, y eso es impredecible, aunque sí que tenemos, como te digo, patrones a nivel técnico y también elementos fundamentales, analizando la historia y bueno, pues todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos, que hace que pueda indicar que el precio del Bitcoin y otras criptomonedas efectivamente comiencen ese crecimiento, esa tendencia alcista a raíz del halving. No quiere decir, ojo, que no pueda haber bajadas, ¿vale? Puede ocurrir que a raíz del halving bajen los precios. Ha habido ya antes del halving una corrección, puede que esa corrección se siga produciendo, pero lo más probable es que retome y siga ese ascenso. Y bueno, pues obviamente las criptomonedas no son para todo el mundo, pero personalmente considero que son lo que podríamos llamar una inversión convexa, donde con una buena gestión del riesgo y si conoces adecuadamente los activos en los que vas a invertir, puede ser, como te digo, una inversión convexa, donde si pierdes poco, pero si ganas puedes llegar a ganar muchísimo, unas rentabilidades sin igual en cualquier otra clase de activos que yo personalmente solo he visto en criptomonedas, y que, como te digo, con una pequeña inversión puedes conseguir grandes cantidades de dinero. Aquí ya sabes que no se trata de pensar en cosas imposibles, no, se trata de ser realistas analizando la historia pasada. Ya sabes que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras, pero si te planteas invertir en criptomonedas, creo que ahora es un buen momento. No esperes a que ya el Bitcoin y las criptomonedas estén en boca de todos, que todos los telediarios empiezan a hablar de ello y demás, porque será demasiado tarde. Ahí estarás arriba del todo, habrá FOMO, el Fear of Missing Out, donde todo el mundo esté comprando porque se estarán dejando llevar por las emociones. Ahora se trata de invertir de forma inteligente, utilizando elementos de análisis fundamental, análisis técnico, análisis histórico de los activos para posicionarse adecuadamente. Como te digo, ahora aprovechando esta coyuntura, no de aquí a unos meses, cuando es posible que ya sea demasiado tarde. Eso sí, tienes que saber cómo hacerlo. Si quieres saber cómo poder invertir en criptomonedas de forma inteligente, entender toda esta jerga, estas palabras que te he estado compartiendo, lo tienes todo en el primer enlace de la descripción del vídeo. Así que, bueno, de verdad, plantéate si te interesa invertir con criptomonedas, y si lo haces, por favor, con cabeza, con una buena gestión del riesgo, y si lo haces, te pueden dar unas alegrías increíbles. Así que, bueno, con esto me despido, no sin antes desearte unas muy felices inversiones.